Bona tarda. Benvinguts i benvingudes. Sabeu que la setmana passada vam fer una parada perquè hi havia vaga general i al final la Paloma Llaneza no es volia quedar a mig camí, que hi havia aquesta possibilitat que es tallessin les comunicacions, etc. La xerrada de la Paloma Llaneza serà el dia 11 de novembre a les 7 de la tarda, és un dimarts. Us ho deixo ja dit ara per si després no me'n recordés, i tots rebreu en el vostre e-mail, la gent que esteu apuntats, rebreu el recordatori, però ja us ho dic jo ara. Us presento Chimpanga Matala Kabangu, que és expert en relacions internacionals, diplomàcia i política africana. Va iniciar la seva trajectòria acadèmica a la Universitat de Lubumbashi, on es va formar en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals i de la qual és l'actual degà. Posteriorment va ampliar els seus estudis a la Universitat Complutense de Madrid i l'Escola Diplomàtica de Madrid, obtenint el doctorat en Relacions Internacionals. Ha exercit la docència en diverses universitats europees, com la Universitat del País Basc, la Universitat de Deusto i la Universitat Autònoma de Barcelona, on ha impartit seminaris i programes de postgrau en cooperació internacional, integració europea i política africana. A més, ha estat redactor en cap de la revista Tiempo de Paz i ha ocupat càrrecs d'alt nivell en la política de la República Democràtica del Congo com a conseller principal del vicepresident i director adjunt del seu gabinet. Amb una àmplia experiència en reformes institucionals i descentralització, el seu treball combina l'anàlisi acadèmica amb la gestió política, oferint una visió profunda sobre les dinàmiques internacionals i els reptes de governança en el context africà. És autor de diversos llibres i d'articles de premsa. Chipanga, muchas gracias por estar aquí y adelante. Gracias, Bel. Muchísimas gracias. Y antes de todo, me gustaría expresar mis agradecimientos a la Casa de Cultura de Girona que me brinda esta oportunidad de estar con ustedes esta tarde para intercambiar sobre este asunto muy importante de la guerra en el este de la República Democrática del Congo, Congo del que soy originario, oriundo, quiero decir. Es verdad que durante estos últimos años, la región de Grandes Lagos, la que veis ahí, hay muchos lagos, el lago Victoria, el lago Eduardo, el lago Alberto Falla, no, ahí está, el lago Kivu, el lago Tanganika. Es un paraíso, dicho de otra manera. Lo digo porque no lo he leído, pero lo he vivido. He estado ahí casi 2 meses. Parece que es ahí donde Dios, después de haber creado el mundo, el 6º día, quiso tomar su descanso y se durmió y dejó muchas riquezas sin darse cuenta, de modo que es una región que tiene muchas riquezas, muchos minerales naturales. Y se supone bien que donde hay lagos hay valles y todo está verde. Ahí hay muchos parques nacionales que albergan muchos animales que se pueden visitar, las gorilas, los gorilas quiero decir, el okapi, que es el único en el mundo, no existe más que ahí en el este de la República Democrática del Congo. La región atrae mucha atención estos últimos 30 años, decía, a causa de las guerras recurrentes, el clima de tensión, que son hoy perjudiciales no solo para los países de la región, pero para todo el continente africano, ya que sembran dudas para los posibles inversores que pueden aportar algo para propiciar, provocar el bienestar y la prosperidad de los pueblos, no solo de la región, pero de todo el continente africano. Se ha hablado de muchas causas. A veces yo me pongo, cuando leo los periódicos de los países occidentales, me pregunto si lo dicen conscientemente o si quieren solo esconder la verdad, porque se habla de causas étnicas, tribales, religiosas, pero las causas profundas yacen en las injerencias extranjeras que tenemos hoy en el continente africano. Se puso fin a la colonización
pero parece que esta colonización continúa, pero de otra forma, lo que se llama el neocolonialismo. África, según mi pequeña experiencia, quiero un poco ir más allá de la historia para que nos entendamos bien, y luego cuando hay preguntas ya estamos planteando estas preguntas con conocimiento de causa. Es un continente mal conocido, pero es la cuna de la humanidad, como se suele decir, porque es ahí donde se descubrió el hombre de Olduvai, exactamente unas de las valles de grandes lagos donde nace el Nilo, el Nilo que sube hasta desembocar en el Mediterráneo, en el país llamado Egipcio. El Nilo viene de ahí. Es la cuna de la humanidad, pero que llegó a entrar en contacto con el mundo gracias a las exploraciones que hemos conocido a partir del siglo XV, con portugueses por un lado e ingleses por otro lado. Cuando se habla de exploraciones y luego se añade que son estas exploraciones que nos llegaron a descubrir África, a veces me pongo de risa, descubrir es como si el continente vivía con seres humanos sin ser conocidos. No, no, el continente vivía su vida, tenía su rumbo y tenía grandes imperios y grandes reinos que a veces no se conocen. Tenía unas estructuras políticas de su tipo, que no son estructuras de hoy que hemos copiado del mundo occidental. Puedo evocar el caso del imperio de Ghana, que fue un gran imperio del siglo XI por ahí, el imperio de Mali, que ha dado nombre al Mali actual, el imperio de Songhai, que sustituye al imperio de Mali después, el reino del Congo, del que yo vengo, que estaba ahí a la desembocadura del río Congo, aquí, cogiendo Congo-Brazzaville, la República Democrática del Congo y el norte de Angola. Todo eso era el imperio del Congo, que descubrió exactamente Diego Cao. Tenemos también el reino de Monomotapa en Zimbabue, aquí, que fue un gran reino que además ha dejado huellas. Hoy en el continente africano muchos turistas se van ahí para visitar las murallas como las de Ávila o de Segovia, con ladrillos cocidos, esas cosas están también ahí en Zimbabue, dejado por el reino de Monomotapa. Es para decir que África ha tenido también una vida, una civilización, unas estructuras políticas, es lo que Dios suele decir. Pero con las exploraciones se ha cambiado el rumbo del continente. Hemos tenido como primer explorador a Diego Cao, un portugués, que se fue haciendo unas exploraciones costeras hasta llegar a la desembocadura del río Congo, como lo acabo de decir, aquí. El Congo que nace aquí, en la región de Grandes Lagos, tenéis ahí lagos, nace aquí, sube, hace una curva, baja y se tira en el océano Atlántico. Descubrió esta desembocadura, volvió a dar sus informes porque trabajaba bajo mando del reino británico, dio sus informes. Después hemos tenido a Savonia de Brasa, un francés que descubrió el otro Congo, de ahí viene el nombre de la capital del país, Brazzaville, era un francés que descubrió esta parte. Pero el gran evento que podemos subrayar aquí es la exploración de Bartolomeu Dias, que sigue el camino que había seguido Diego Cao, llega de la desembocadura, baja y descubre el punto más situado al sur del continente, para darse cuenta que el continente se terminaba ahí, al Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Y se da cuenta que a partir de ahí se puede crear un camino hacia el mundo asiático, esta circunvalación. Porque antes no había el canal de Suez en Egipto, así que había que descubrir una ruta que hacía esta circunvalación para ir hacia el continente asiático. Fue una ruta mucho más explotada en los tiempos pasados, hasta cuando crearon el canal de Suez en Egipto. Así que el continente ha vivido. Tenemos también David Livingstone, que él puso
quedarse aquí, en África Central, para saber lo que había, porque África, como lo sabéis, tiene dos desiertos, el desierto de Sáhara, que coge toda esta parte, y el desierto de Kalahari, que está bajo el sur, en el sur del continente africano, y todo el centro es verde, es la selva ecuatorial, una de las más grandes del mundo. Antes era Amazonia, pero Amazonia, por haber sido mucho más explotada, parece que la selva ecuatorial de África va cogiendo más importancia, de tal manera que, de modo que todas estas negociaciones que están haciendo estos días dentro de las negociaciones para el cambio climático, se está poniendo mucho más acento sobre esta selva ecuatorial de África, porque es la que ahora suministra oxígeno para todo el mundo. De modo que Congo va cogiendo mucha importancia, no solo por sus materias primas, pero también por la selva que tiene. Todo es verde. Así que se quiso saber cómo está el continente de la Bella y Livingstone, y por haber tardado años y años trabajando bajo el reino británico, le mandaron otra persona, Henry Morton Stanley, para ir a ver qué está pasando. Desde que se fue hace años no tenemos informes. Stanley viene, descubre la fuente del río Congo, donde nacía, pensando que era el origen del Nilo. Estaba subiendo y se dio cuenta que el río cogía la curva y que era el Nilo. Es otro río, es el que descubre el río Congo. Stanley vuelve, da sus informes, había encontrado ya a Livingstone, que murió en Zambia, pero él volvió con los informes al Reino de Inglaterra para explicar que había descubierto una región donde había mucha riqueza. Y esto empieza a crear conflictos entre potencias occidentales, sobre todo entre Francia e Inglaterra. Había otros como España e Italia, pero los grandes enfrentamientos eran entre Francia e Inglaterra. De modo que, para evitar conflictos, el canciller alemán von Bismarck convoca la conferencia de Berlín al final de los años 1884 y a principios de 85. Fue una conferencia que duró mucho en el tiempo para intentar hacer diplomacia y dejar a cada uno una parte de África. Era el reparto de África. África se había convertido en un pastel que estas potencias tenían que repartirse. Y antes de llegar ahí, en 1884-85, África ha pasado por muchas cosas. Entre otros, la evangelización. Los africanos dejaron sus creencias que tenían, porque teníamos también creencias. Y las religiones africanas, llamadas a veces animistas, creían mucho en la vida de los antepasados. Y el africano pensaba mucho en sus seres ya perdidos, pero pensaba que siguen viviendo. De modo que cuando quiere rezar, reza pidiendo los favores a sus antepasados, no a Dios. Dios lo hemos conocido con la evangelización occidental. Pasamos por la evangelización hasta llegar a este periodo un poco triste de esclavitud, donde muchos africanos fueron deportados hacia el continente americano. Llegamos al reparto del continente africano en 84-85. Para no entrar en detalles, para que ustedes tengan una idea un poco más resumida de este reparto, hay que reconocer que todo el África del oeste era francés. Toda esta parte era francesa. En Mali, Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, a la excepción de Nigeria, de Ghana, de Liberia y de Sierra Leona, que eran ingleses. Pero todo lo que queda es una parte de ocupación francesa. Dieron a Francia esta parte. África Central también igual. Todos los países de África Central, República Centroafricana, Gabón, Congo, Brazzaville, eran también países franceses, colonias francesas, a la excepción de la República Democrática del Congo, todo este espacio, que es España 5 veces Congo. Cuando viajas de Lubumbashi, de donde vengo está aquí, la Universidad de Lubumbashi, para Kinshasa, estoy haciendo 2 horas de vuelo, pero dentro del mismo país. Aquí habría ya cruzado, si salgo de España, habría cruzado Francia, estoy ya en Bélgica, pero aquí sigo estando en Congo.
Esta parte, para que ustedes vean, fue una propiedad, hasta hoy nos preguntamos cómo logró este hombre a tener una propiedad privada del rey Leopoldo II, su finca. Le dieron esta parte en la conferencia de Berlín, fue su finca, privada. Pero esto creó muchos recelos en los países que estaban ahí, pero ¿cómo le podemos dar? Se puede dar a este hombre tanto espacio para él solo. Y llegaron a un acuerdo tal como, mirando que había muchas riquezas, Congo fuera un país de libre comercio. Todos los países que estaban ahí disputándose pueden también comercio con el Congo. Fue como un espacio de franquicia, pero perteneciendo a una persona. Ahí empieza la colonización. La colonización que no era belga, pero de Leopoldo II. Congo sufrió muchos abusos. No hay que olvidar que durante este tiempo es donde tenemos el auge del caucho, porque se llegó a descubrir la rueda para coches, todo lo que se mueve como vehículo. Y el caucho era muy importante. El Congo tiene mucho caucho a través de este árbol Erebeya. Y Leopoldo II se hizo mucho dinero con el caucho, que se había convertido como un impuesto. Se pedían a los congoleños traer cada mes una cantidad determinada de caucho. Si no trae, te rompen, te cortan los brazos. Hay muchos libros en ese sentido que han salido explicando estos abusos del rey Leopoldo II durante la colonización. La parte austral, toda esta parte, y el este pertenecía a Gran Bretaña. Zambia, Zimbabue, Tanzania, Kenia, todos son países que eran colonias británicas, a la excepción de Angola, que era portuguesa, Mozambique, portuguesa, y Namibia, Alemania, pero que le quitaron a Alemania por haber sido el causante de la Segunda Guerra Mundial, y dejaron Namibia bajo la administración de Sudáfrica. Sudáfrica, que es un modelo de colonización un poco particular. Si hablamos de colonizaciones, de tipos de colonización, tenemos la que fue mayoritaria, la colonización de explotación, que es la mayoritaria, y la colonización de asentamiento, que fue la de Sudáfrica. ¿Qué significa esto? Muchos ingleses y holandeses vinieron a Sudáfrica para asentarse, decir que también somos sudafricanos, de modo que los autóctonos negros, autóctonos, tuvieron que rechazar esto. Hubo muchos enfrentamientos. Eso venía del hecho de que ellos quisieron poner en marcha la política del apartheid, de la discriminación racial. Siendo minoritarios, 15% de la población, yo diría 14% porque 1% es para los indios, que venían también de Asia, frente a 85% de la población marginalizado. Así que las riendas del poder, los mandos económicos, todo estaba bajo mando de los británicos y los holandeses, bajo la política del apartheid. Eso no es solo la legislación en ese sentido de mando, pero también de vivir, de la convivencia. Los centros urbanos eran para los blancos y las chabolas para los negros. Y iban a trabajar en los centros durante el día, la tarde tienen que volver a sus ciudades. Las playas blancas, playas de negras. Cafetería de blancos, cafetería de negros, eso no se podía decir. De ahí es lo que causó el encarcelamiento de Mandela, que estaba protestando sobre este tipo de administración. Era una colonización totalmente particular. No voy a entrar en detalles. Así hemos vivido la colonización. Vuelvo al caso del Congo. Congo he dicho que era propiedad del rey Leopoldo II, que había pedido un préstamo también a Bélgica para intentar invertir en su territorio, bajo la condición que si no logra devolver este préstamo, dejará Congo como legado, como herencia a Bélgica. Es lo que ocurre en 1908. El rey no logra devolver el dinero que había pedido en préstamo y Congo se convierte en colonia belga a partir de 1908. Empieza ahí la colonización belga. Y después de la guerra, como Ruanda, que está aquí, es un país muy pequeño, y Burundi, eran colonias alemanas,
Cuando quitaron a Alemania Namibia, por haber sido causante de la Segunda Guerra Mundial, le quitaron también Ruanda y Burundi y lo adjuntaron a Congo, como Bélgica estaba ahí. Así Bélgica administraba no solo Congo, pero también Ruanda y Burundi. Así hemos empezado con esas cosas. Pero ¿qué ocurre? Congo fue muy mal explotado por los propios congoleños. Hemos vivido la colonización durante años y años, de tal manera que en 1955 se convoca una gran conferencia en Bandung. Bandung es una de las ciudades de Indonesia, donde participaron los que se consideraban como marginalizados de la tierra, de América Latina, de Asia y de África. Todos estos líderes de América Latina, considerados como continente de países subdesarrollados, convocaron esta conferencia de Bandung, a la que invitaron también líderes africanos como Lumumba, Kwame Nkrumah de Ghana, Modibo Keïta de Mali, muchos líderes se fueron ahí. Y estos descubrieron que sus aliados de estos continentes pobres tenían ya un avance muy importante en cuanto a reivindicaciones por la emancipación y la gestión autónoma de sus territorios. De modo que cuando vuelven a sus territorios empiezan a crear movimientos de reivindicación para una descolonización del continente africano. Y África llega a ser descolonizado en general en los años 1960. Y ya se había creado la Organización de las Naciones Unidas, que tenía como uno de los principios la igualdad y prosperidad de los pueblos de todo el mundo. No se podía mantener la descolonización. Por eso, bajo este principio, ha sido una suerte para África para ser descolonizada. Si no fuera esto, yo digo que estuviéramos todavía bajo la colonización. Y algo también que podemos considerar como una suerte fue el hecho de que Estados Unidos y la antigua Unión Soviética no tenían colonias en África. Si hubieran tenido colonias en África, África no iba a ser descolonizado. ¿Qué quiero decir por ahí? Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, al ver que Europa se estaba aprovechando de materias primas de África, apoyaron también las reivindicaciones de los africanos para que tengan su autonomía en la gobernabilidad, que tengan su independencia y la gestión autónoma de sus soberanías. Y así África es descolonizada. ¿Qué ocurre? Congo es independiente, pero desde que Congo es independiente hay siempre guerras. Estas guerras, es verdad, pueden tener dimensiones étnicas, religiosas, como se ha dicho en algunos libros, pero lo que digo es por los minerales que tiene Congo. Es un país que tiene casi todo. No hay que olvidar que la Segunda Guerra Mundial se termina gracias a Congo. La gente nunca lo sabe. ¿Qué quiero decir por ahí? Cuando Estados Unidos bombardea Hiroshima y Nagasaki en Japón, es con el uranio del Congo. Se descubría por la primera vez la bomba atómica fabricada con el uranio del Congo, que sacó Bélgica para dar a Estados Unidos, que estaba fabricando esta arma en una discreción total hasta sorprender a todo el mundo bombardeando a Hiroshima y Nagasaki. Y ahí Japón tuvo que abandonar la guerra y declararse derrotado. Así se quedan las cosas. El país, aparte del uranio, tiene coltán, que utilizan en los teléfonos móviles, tiene cobre, que entra en la fabricación de coches eléctricos, tiene cobalto, tiene manganeso, tiene petróleo, tiene la selva, lo he dicho ya, tiene el litio, que se acaba de descubrir, de modo que hasta hoy, empezamos a darnos cuenta que Congo tiene materias primas que han logrado poner no sé cómo se dice en castellano, el tablero de Mendeleev. El tablero de Mendeleev. Mendeleev es un químico importante. La tabla de Exactamente. Esta tabla se ha quedado caducado, porque hay nuevas materias que han descubierto que él no había previsto. Y las guerras en el este vienen de ahí.
viene de Congo. ¿Qué ocurre? Mientras que estábamos en Congo, no se sabía que estaba conspiraciones para dividir el país, lo que se llama la balcanización del país. Coger las partes más ricas, dejarlas bajo control de un país débil para que los demás aprovechen las potencias occidentales. Y eso viene desde el tiempo de Mobutu, que nos avisó que tengo mucha presión, me piden dividir el país, como se ha hecho en Yugoslavia, que eso hoy ya no existe. Tenemos Croacia, Serbia, Kosovo, Montenegro, Bosnia, así. Como se ha hecho también con Sudán. Sudán ya no es Sudán como lo era antes. Tenemos aquí Sudán del Norte, aquí es Sudán del Sur. Lo han dividido. Es el caso de Somalia. Y las mismas ideas las querían aplicar en Congo. Hay que dividir Congo y coger toda esta parte del este bajo control de las multinacionales extranjeras, porque tienen muchos minerales. Todo viene de ahí. ¿Qué ocurre? Pero para intentar hacerlo bien, porque estamos hablando de la ética por una parte, la democracia y lo que se practica en el mundo de hoy, que no corresponde a la ética. Nos dicen que el mundo tiene que obedecer a los principios del derecho internacional, pero de otro lado vemos que estos principios están cada vez violados por los propios países que nos piden respetar este derecho internacional. Intentan crear una campaña para debilitar Congo. Del tiempo del presidente Mitterrand, por un lado, aquí en Francia, y del presidente Clinton en Estados Unidos. Hay que invadir Congo, pero hay que hacerlo de forma muy civilizada. ¿Cómo? Es lo que voy a contar. Ruanda es un país que durante muchos años ha vivido con divisiones étnicas. Tenemos por un lado los Tutsi, que son nilóticos. Para que me entendáis bien, es como aquí, en Europa, para que me entendáis bien, tenemos todos sois blancos, pero no sois los mismos. Tenéis a los latinos, los germanos, es igual que en África. Somos todos negros, pero hay negros nilóticos, negros bantúes, son grandes troncos. Los Tutsi vienen exactamente del Nilo. Los hay que sitúan su foco de origen en Yemen, que está por debajo de Arabia Saudita. Vienen toda esta parte, Sudán, Etiopía, Somalia, hasta ponerse en Grandes Lagos. Son pastores en búsqueda de pastas para sus vacas y bajaron hasta aquí, siguiendo el Nilo. De ahí los nilóticos. Y los Tutsi es una de las etnias dentro de los nilóticos. Aparte de los Tutsi, tenemos a los bantúes, que son casi el gran tronco que tenemos en África, porque toda esta parte son bantúes, hasta en Congo. La mayoría son bantúes. Y los Hutu de Ruanda son bantúes. Así que Ruanda ha vivido con Hutu, por un lado, Tutsi de otro lado. Dicho de otra manera, con bantúes de un lado y nilóticos de otro lado. Y los bantúes son los orígenes de ahí. Ellos consiguen solo un 14%. 1% son los Tuwa. Tuwa son los pigmeos de ahí. Pero cuando vienen, como es un pueblo, he dicho pastor, mientras que los Hutus son agricultores, el pastor tiene siempre armas, lanzas, machete, para ir ganando terrenos para sus vacas. Y al ser muy hostiles, muy, como diría, beligerantes, atacaron a los Hutu e se impusieron, creando el reino de Ruanda, allí en Ruanda. En 59 los Hutu dicen, no se puede seguir así. Aquí son nuestras tierras, estos han venido, los hemos aceptado como hermanos, hemos creado un país llamado Ruanda, vivimos en la convivencia, pero como ellos siempre dirigen y los grandes puestos de trabajo, los puestos de privilegio son para ellos. Empezaron a nacer estas ideas. Ideas totalmente consolidadas por el colonizador Bélgica. Porque Bélgica ha dicho que tomó rienda la administración de Ruanda después de haber apartado a los alemanes.
Bélgica o los belgas llegaron a crear en la mente de los ruandeses que los tutsis son mejores que los hutu. En 59, cuando llega la independencia, los hutus dicen, no, tenemos que ir por las elecciones democráticas. Hay un golpe de Estado de un presidente, bueno, llegó a ser presidente Gregorio Kayibanda en 59, apartando a los tutsis del poder. Es un militar. Y los tutsis no estaban contentos. En 62 hay una guerra civil. Muchos de los tutsis tuvieron que ir refugiados, unos en Congo, otros en Tanzania. Es ahí donde viene el problema, en Tanzania, en 62, la guerra civil en Ruanda. Ocurre que en los años 80, en Uganda, toma el poder un tutsi, Museveni, que está ahora ahí como presidente. Museveni toma el poder y intenta armar a los tutsi ruandeses que estaban refugiados en su país. Y estos empiezan a atacar Ruanda desde la frontera del norte. Uganda está aquí, Ruanda está aquí. En esta frontera había siempre enfrentamientos entre los tutsi exilados en Uganda y el gobierno de Hutu en Ruanda, en Kigali. De modo que esto, con el tiempo, ya Kayibanda estaba apartado, hay otro general que le hizo el golpe de Estado, Habyarimana, de modo que Habyarimana decidió abrir unas negociaciones con estos tutsi que estaban exilados en Uganda. Se abren las negociaciones en Arusha, Tanzania, aquí. Hay una ciudad que se llama Arusha, aquí no aparece. Todos se fueron ahí para negociar, intentar buscar un tipo de convivencia entre las dos etnias, Hutu y Tutsi. Allí participaron también países extranjeros como Bélgica, Estados Unidos, Alemania, tuvieron que estar ahí para intentar jugar la mediación. Se pusieron de acuerdo que abandonamos las armas, tenemos que crear un gobierno de unión nacional en el que participan por un lado los Hutu y por otro lado los Tutsi, y intentar hacer avanzar el país. Eso es lo que nos han dicho, pero detrás había una idea. ¿Qué ocurre cuando se terminan las negociaciones? El presidente Habyarimana de Ruanda, con su compañero, presidente también de Burundi, cogen el avión para aterrizar en Kigali, porque de ahí a Kigali se puede llegar a Bujumbura, Burundi, que es el país vecino, en pocos tiempos. Hay que subrayar aquí que Ruanda y Burundi viven casi la misma cosa. Los pueblos de Ruanda, Tutsi y Hutu, son los mismos también que están en Burundi, Tutsi y Hutu. De modo que se estaban tejiendo solidaridades entre ambos pueblos. Los Tutsi de Ruanda apoyan los Tutsi de Burundi, los Hutu de Ruanda apoyan los Hutu de Burundi. Cuando se abandonan Arusha, estamos ya en el año 1992, con el avión del presidente Habyarimana para ir a Kigali, los dos presidentes dentro, a punto de aterrizar, reciben un misil y mueren. Los dos presidentes mueren. El misil parece, tirado por el otro grupo de Tutsi que estaba en Uganda, dirigido por Paul Kagame, que es el presidente actual de Ruanda. Porque los dos presidentes mueren, empiezan los enfrentamientos bélicos, de ahí el genocidio de Ruanda. Y siempre se suele hablar de genocidio de los Tutsi. No, también han muerto muchos Hutu, pero no sé por qué se pone acento sobre los Tutsi solo. Murieron muchos Hutu en estos enfrentamientos. ¿Qué ocurre ahora? Se intenta poner fin a la guerra, que duró casi un año, en 93 hasta principios de 94. Pero como el ejército oficial había perdido la guerra, porque es Kagame con sus Tutsi exilados en Uganda que toman el poder, ¿qué hacer con los que han sido derrotados? Francia pide que se abran fronteras del este del Congo, esta frontera del este, para dejar pasar los civiles ruandeses que estaban sufriendo abusos y todo, pero dentro de este pasaje pasaron también el ejército que había perdido la guerra con todo su arsenal.
se creó la operación, como llamó Francia, turquesa, para favorecer este paso, pidiendo al gobierno de Mobutu, el presidente Mobutu, de abrir las fronteras para salvar a esta gente y crear una zona humanitaria. Todos entran. Hay civiles y militares que habían perdido la guerra con sus armas. Es ahí donde empezamos a comprender lo que había pasado. Se pide ahora a Kagame un diálogo con sus hermanos Hutu, que estaban en Congo, no lo quieren. Empujan a Kagame a atacar Congo, con este pretexto de que estos que están ahí me crean la inseguridad. Pero no, te piden que los aceptes y que haya diálogo. No quiero. Atacan a Congo con el apoyo de Francia. Ahí está la guerra que tenemos hoy. Porque dicen que es una guerra para proteger la frontera entre Ruanda y Congo. No, están sacando coltán, casiterita, uranio también ahí, para suministrar a Francia y otros países del occidente. Y hay empresas multinacionales ahí sentadas. Es todo el problema que tenemos hoy. Hasta que el problema, la causa era garantizar la seguridad de la frontera, es lo que era como pretexto, pero ahora empiezan a hablar de tierras. No. La conferencia de Berlín ha sido injusta y dio mucho espacio, muchas tierras a Congo. Tenemos que coger estas tierras para Ruanda. Además son nuestras tierras. Es ahora lo que están diciendo. Y la guerra continúa. Pero no lo hizo así. Ruanda no lo hizo así directamente. Crea una rebelión, diciendo que es una rebelión congoleña en contra del poder del gobierno central. Mientras que no, son 2, 3, 4 congoleños corruptos, pero todo el ejército es el ejército ruandés que están haciendo la guerra. Empezaron con AFDL, Alianza de Fuerzas para la Democracia y la Liberación del Congo, en 96, que pusieron a Kabila padre en el poder. Los ruandeses, cuando han visto a Kabila, empezaba a decirles, oye, habéis sacado bastante, tenéis que volver a su país. Asesinaron a Kabila, los ruandeses, para colocar a el supuesto su hijo. Estamos descubriendo que su hijo no es su hijo, es un Tutsi que Kabila había adoptado porque era hijo de su amigo. Así que Congo ha tenido un presidente ruandés dirigiendo la economía, la política del Congo a favor de Ruanda, sin saberlo. Y eso lo sabía la Unión Europea. Lo sabía Bélgica. Lo están denunciando todos los días los parlamentarios que conocían el asunto. Que toda la culpa viene de nosotros porque hemos colocado a Kabila en el poder sabiendo bien que era ruandés. Kabila está ahí. Tenemos la rebelión de AFDL. Después de AFDL hemos tenido la rebelión de CNDP. Hoy es la rebelión de M23, como se suele decir, que es movimiento del 23 de marzo, porque se creó el 23 de marzo. A la que han añadido un nuevo grupo, el AFC, Alianza de Fuerzas de Río Congo. Y todo esto alimentado por Kabila porque ya no está en el poder. Quiere volver a coger el poder para seguir alimentando los intereses de Ruanda y detrás los intereses de países occidentales. Esa es la guerra que ha hecho miles de muertos. Están hablando ahora de 10 millones de muertos. Violaciones de mujeres, muchos refugiados en el este del país. Hay que terminarlo, dicen. Pero ¿cómo terminarlo? Hay procesos que han inventado. Tenemos por un lado el proceso de Luanda, que es la capital de Angola, donde Ruanda y Congo tienen que negociar para crear una cooperación de intereses comunes, como fue el caso aquí entre Francia y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que se estaba disputando la región de Alsace-Lorraine, no sé cómo se dice en castellano, allí por Estrasburgo. Entonces hay que crear una unión a través de algunas materias primas, como aquí fue el caso de carbón entre Francia y Alemania. De ahí viene además la Comunidad Económica Europea que se ha convertido en la Unión Europea. Hay que intentar explotar esta experiencia a favor de Congo y Ruanda. Ha habido negociaciones, pero Ruanda siempre
negocia, a la hora de firmar no firma, porque sabe que está perdiendo. Le vale más la guerra para sacar más minerales que la paz que va a ganar. Es el proceso de Luanda. Aparte del proceso de Luanda, hay el proceso de Nairobi, que es Kenia, donde piden a Congo negociar con los diferentes grupos rebeldes que están ahí. También es un fracaso, de modo que hasta los países africanos están ya cansados de seguir con estas negociaciones. Por eso, como Ruanda tenía un cliente muy importante que es Qatar, el país Qatar, se fue a ver a los dirigentes de Qatar para decir, oye, el asunto se está complicando, no sé cómo seguir suministrando el coltán y el oro, ¿por qué no llamáis al presidente Tshisekedi, que es presidente de Congo, que os escucha, a ver si podemos llegar a un acuerdo? Por eso se han abierto las negociaciones de Doha, capital de Qatar, donde se está negociando para ver cómo estos dos países pueden llegar a entenderse. Y yo veo que es ya también un fracaso. No logra entenderse. Hay algo muy importante que está ocurriendo ahora. Si todo esto se mantenía es porque, aparte de Francia, Estados Unidos también está implicado. He hablado de la administración Clinton. Toda esta aventura ha sido inventado en Estados Unidos. Invadir a Congo para tener materias primas. En lugar de venir a comprarlos bien, bajo firmas que se conocen, transparentes, no, ellos prefieren sacarlo casi gratuitamente. Eso no es en contra del derecho internacional, es en contra del comercio internacional. Vosotros estáis estableciendo principios de comercio internacional, tenemos que ir por el liberalismo, pero no es lo que estáis haciendo. La ética, por un lado, que es teórica, pero de otro lado es la barbarie. La práctica es la barbarie. ¿Qué ocurre? Hablaba de Clinton, que es la misma prolongación que Biden, porque son demócratas. Hemos tenido Clinton, y después de Clinton es Obama es Biden, Joe Biden, que acaba de perder el poder. Los demócratas, dicho de otra manera. Así que son ellos que han estado apoyando todo este tiempo a Ruanda, con Francia. Pero cuando llega Trump, le presentan la carpeta y dice, no se puede hacer. ¿Y por qué no compramos directamente estas materias primas bajo fórmulas transparentes? Por eso se ha abierto otro proceso en Estados Unidos para firmar un acuerdo de paz que está intentando imponer el presidente Trump. Pero Trump no lo hace porque quiera Congo o le gustan los congoleños. No, es ahora también un enfrentamiento entre dos, como diría yo, dos grupos de ricos. Los ricos del Partido Demócrata y los ricos del Partido Republicano. Trump quiere debilitar a este grupo de ricos, Clinton, Biden, que se han estado enriqueciendo bajo minerales de sangre. Los quiere debilitar. Es la primera causa. La segunda no viene porque Congo, no, hay China también. Se me ha olvidado hablar de China, que está también ahí. Muchos chinos, no conocíamos chinos, ahora los conocemos en todos los sentidos. Los que hablan hasta lingala, swahili, viven como congoleños, muchos en Congo, sacando también materias primas para China. Y como hay una competencia ahora, y sobre todo que estamos hablando de la transición ecológica, Trump quiere debilitar a China y sacar China fuera de Congo para que Estados Unidos tome rienda y controla esta zona que tiene muchas materias primas que pueden cambiar el mundo. Además, llaman a Congo hoy, es el país solución de todos los problemas que tiene la humanidad. Es ahí donde estamos hoy. Se hubiera firmado el acuerdo el 15 de este mes, pero se ha pospuesto porque hay algunas condiciones que hay que intentar cumplir. Entre otros, las tropas ruandesas tienen que salir antes de que se firme el contrato para la cooperación entre Estados Unidos y Congo, por un lado, Estados Unidos con Ruanda, por otro lado, y Ruanda con Congo para finalizar. Es una cooperación a tres bandas. Han dicho que no se puede hacer esto mientras hay inestabilidad en el este del país. Todos tienen que salir
Una vez que las tropas holandesas han abandonado el territorio del Congo, se puede ahora firmar. Ahí estamos. ¿Esto va a ocurrir? No lo sabemos, porque parece que hay reticencias de parte de Kagame, el presidente de Ruanda. No quiere firmar. Apoyado por Francia, que acaba de convocar el 30 de este mes una conferencia internacional sobre la ayuda humanitaria. Pero te dicen, ¿cómo? En lugar de terminar la guerra, ¿cómo vas a convocar una conferencia internacional sobre la ayuda humanitaria mientras que hay tropas extranjeras en el territorio? Pide a Ruanda, antes de esta conferencia, que saque sus tropas. Entonces están pidiendo al presidente Tshisekedi no ir a esta conferencia, porque es una broma, es reírse de la gente. ¿Cómo se puede explicar dentro de la francofonía, que es como, aquí se llama la hispanidad, este intercambio entre países de cultura hispánica, con América Latina si se trata de España? En Francia también tenemos la francofonía para intercambiar la cultura francófona entre Francia y países que hablan francés. Congo es uno de los países más importantes dentro de la francofonía, porque con una población de 120 millones de habitantes de habla francés, no se puede minimizar. ¿Pero qué ocurre? El secretario general de este grupo francófono es una ruandesa. Ruanda que habla inglés, no se entiende. Ruanda habla inglés. Porque estos, por haber estado en Uganda, que es antigua colonia británica, han traído, cuando han conquistado el poder, la lengua francesa como lengua oficial en Ruanda. ¿Cómo Francia va a coger un súbdito de Ruanda para hacerle nombrar secretario general de francofonía? Eso no lo entendemos. Así que todo es broma. Han dicho al presidente no asistir. Francia tiene que jugar un papel transparente, un juego transparente. No tiene que pensar que somos tontos, está por el Congo, mientras tanto está mandando armas y militares a Ruanda. Y lo que también es un poco raro, no sé qué peso tiene Francia dentro de la Unión Europea, porque estaban reunidos hace una semana, han decidido dar a Ruanda, lo suelen dar regularmente, pero lo habían suspendido. Han vuelto a abrir esta ayuda, 51 millones de euros. Pero es para ayudarle a comprar armas, preparar nuevos militares. Congo se pregunta, pero ¿cómo estáis actuando así? Cuando se trata de sanciones a Ucrania, vale, pero ¿por qué no sancionáis también a Ruanda? Porque ha violado un principio de derecho internacional. La agresión está prohibido en la Carta de las Naciones Unidas. Él ha agredido a Congo. ¿Cómo no hay sanciones? Al contrario, le dan 51 millones de euros como ayuda. No tiene sentido. Así que toda la esperanza está ahora en el acuerdo de Washington, a ver si Trump, con su locura, puede llegar a imponerse, porque dice que yo voy a poner fin a esta guerra para ganar el premio Nobel de Paz. Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos esperando. Entonces, para finalizar, creo que ustedes lo habrán entendido bien, el capitalismo en el que vivimos hoy nos lleva a unos destinos que no conocemos. Estamos saliendo de principios de ética, de solidaridad, de igualdad entre pueblos, que nos hubiera ayudado a crear un mundo más humano, donde compartimos. Lo que tiene uno lo puede dar a otro, lo que no tiene otro lo puede tener de uno. Pero no es así, es ahora un capitalismo de saqueo, olvidando el valor humano. Si hay que matar para seguir teniendo ganancias. Pero me pregunto cómo se puede sentirse contento de tener miles y miles de millones de sangre matando a la gente. ¿Y qué manera de matar? A veces no es con armas, es con machetes. No, pues yo tengo muchas imágenes, no las he querido traer aquí porque seguro que algunos de vosotros tendrán lágrimas. Se cortan las cabezas para intentar crear una desesperanza en una población que abandone la tierra, que ellos ocupan estas tierras, matando. Tú sales por la mañana para ir en tu campo a hacer la agricultura, encuentras ahí los ruandeses que te cortan la cabeza, marido, mujer, niños, y el poblado se entera que estos han sido, abandonan las tierras, van huyendo, ellos colocan a los suyos, a los tutsi. No tiene sentido. El mundo lo sabe.
Y cómo no reacciona de forma a crear al menos un equilibrio. Hablando de ética, no tiene ética esto. Pero lo aceptan porque cuando matan, sacan minerales, les dan a veces gratuitamente y las cosas continúan. Algo también muy importante. Después de todo este conflicto, para intentar calmar los sentimientos, desde el año 2000 nos colocaron lo que se llama misiones de Naciones Unidas para la estabilización y la paz en Congo. Son lo que se llama en lenguaje frecuente de la calle los cascos azules de la ONU. Desde 2000 están ahí. Estamos en 2025, 25 años, la ONU no logra imponer la paz. Y cuando se intentó preguntar a Guterres, Antonio Guterres, que es secretario general de la ONU, hace 2 años, pero ¿cómo la ONU está aquí desde 2000, estamos en 2025, no logra poner la paz en este país? Su respuesta ha sido una risa. Los rebeldes tienen armas que no tiene la ONU. ¿Se puede entender esto? Una unión de todas las naciones del mundo no tiene armas que tienen unos grupos rebeldes. Era para decir que los rebeldes tienen armas que reciben suministradas por Francia y Estados Unidos. Eso es lo que quería decir, pero no lo ha dicho de esta manera. Es para decir que estamos asfixiados, no hay manera de terminarlo porque tenemos potencias por encima de Naciones Unidas. Es lo que quería decir. ¿Y dónde está la ética? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, esperamos que con Trump podamos llegar a imponer esta paz en Congo, porque me he enterado hace poco, aparte de implicarse de forma directa, Estados Unidos han enviado unos mercenarios. Ellos tienen muchos grupos de mercenarios, lo que hicieron la guerra en Vietnam, al volver han creado muchos grupos para hacer también su negocio. Hay un grupo de mercenarios americanos que acaban de llegar a Congo, que ha ocupado la ciudad de Kisangani, que está avanzando hacia Goma, porque como Kagame se ha puesto cabezota, hay que ir por las armas para echarle de Congo. Y parece que está teniendo resultados. Hace 2 días han conquistado a muchos poblados, en muchas ciudades, intentando empujar estos militares holandeses hacia su territorio. Muchos han abandonado armas, ha habido muchos muertos. Puede ser que esto sea la solución si Congo llega a limpiar esta parte, se puede llegar a firmar estos acuerdos, no para olvidar a Ruanda y colocarle en unos rumbos de cooperación transparente. Es un país pobre, no vamos a vivir, sabes, cuando tienes un vecino pobre es siempre una amenaza. Hay que intentar satisfacerle de una manera u otra. Es lo que queremos. Tú eres pobre, no tienes minerales que tenemos, ¿qué quieres? Vamos a compartir, implanta industrias en tu país de transformación de algunos minerales. Nosotros te mandaremos minerales, tú transformas, nos das lo que nos corresponde, también ganas algo. Es así para ganar la paz. Si no, no va a funcionar. Si quiere él tener tierras del este del Congo, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Lo digo no va a funcionar porque piensa que al manipular la población, los del este van a apoyarles para crear la desintegración del Congo, como lo he dicho, lo han hecho en Yugoslavia, lo han hecho en Sudán, en Somalia. Eso no va a ocurrir en Congo, porque es un caso un poco atípico. Si esto ha ocurrido en Yugoslavia, porque los propios yugoslavos no se querían. Los serbios querían estar por su lado, los croatas, los bosnios, así. Igual que en Sudán. Los sudaneses del sur no querían a los del norte. Decían, los del norte les explotan, porque el norte es árabe, el sur es negro africano. Por eso se ha dividido. Pero en Congo todos quieren vivir unidos. No hay ningún congoleño que quiere ver el Congo dividido. Ahí está el obstáculo. Y lo han entendido así. Han hecho todo para dividir al Congo. El Congo no se va a desintegrar, porque los pueblos congoleños están conectados de forma muy compacta. No se van a dividir. Entonces, Ruanda tiene que entender esto, abandonar el país e ir por la cooperación transparente. Intentando dividir, ocupar tierras, está perdiendo tiempo. Eso es lo que quería decir a ustedes, esperando que con preguntas puedo llegar a profundizar algunos puntos que puedo haber olvidado o no haberme explicado bien. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Gracias.
Gracias, Chimpanga. Muy interesante todo lo que nos has contado, cosas que yo personalmente ignoraba. Hi ha preguntes per aquí? Sí? Les feu en espanyol, sisplau, eh? Agafi el micròfon i parli en espanyol perquè ell... Sí. Yo le quería preguntar, los minerales o las materias primeras, ¿cómo salen de esta zona limítrofe con Uganda y Ruanda? Sí. ¿A través de avión por Lubumbashi? No. ¿No? Bueno, ¿es la pregunta? Sí. Buena pregunta. Congo es muy grande. Es una buena pregunta porque no me lleva a explicar algunas cosas para que ustedes entiendan bien. Congo es muy grande. Lo he dicho, es casi España 5 veces. Y tiene una selva. De modo que controlar el país es muy complicado. ¿Qué han hecho los multinacionales? Han creado pistas de aterrizaje clandestinas en la selva. El avión viene, aterriza. Ahí están ya puestos los materiales por los rebeldes en sacos. Bueno, el avión despegue y se va. Se va. O es otra forma, una forma de sacar materias fuera. Otra forma es cómo ocupan la parte este del país, esta parte de los rebeldes, hacen atravesar los materiales a Ruanda y salen directamente de Ruanda hacia los países que los quieren y las multinacionales. Eso es. Eso es. Y a veces, lo que es raro, han cambiado hasta algunas estructuras de algunos coches. Vas a ver que es rueda. Dentro de la rueda no es la cámara de aire. Es lleno de oro. El coche viene, cruza la frontera, hay un control. Pero el oro está en el neumático. El coltán, porque es una arena, el coltán, está en el neumático. Han descubierto esto hace poco. Entonces empiezan a reventar los neumáticos si hay sospecha para mirar lo que hay dentro. Es así. Y luego, donde hay yacimiento de minerales es donde hay más militares ruandeses para controlar. Es ahí donde hay guerras. Mientras hacen guerra, los hay que sacan materias y llevan a Ruanda. Es así. Porque el gobierno del Congo no controla la frontera este. Es muy difícil. Porque la frontera está ya ocupada por los rebeldes. Por eso hay guerra. Congo quiere eliminar a los rebeldes para volver a controlar su frontera, porque la frontera está ocupada por los rebeldes. Es como una zona de retaguardia. Los militares rebeldes están en la frontera, empujan a sus aliados dentro para sacar y traer y sacar fuera de la frontera. Y ese es lo que hay. Ese es en la ciudad de Kivu, ese es en Bunagana, que es la frontera con Uganda, porque Uganda también juega el mismo juego. No he querido hablar porque no tenemos tiempo. Lo que hace Ruanda, lo hace también Uganda en el norte, para coger toda, porque es una zona llena de oro. Uganda se está enriqueciendo con el oro de Congo, igual que Ruanda. Eso es. Y por último, la obra pública del Congo, carreteras, autopistas, ¿quién las construye? Del Congo. Hasta ahora, la zona. Hasta ahora nada. Se está construyendo uno con fondos propios, pero hasta ahora no hay autopistas que se construyen exactamente en el acuerdo de cooperación con Estados Unidos. Todo está contemplado para construir autopistas. Esto me lleva a hablar de algo muy importante. Durante el tiempo de Kabila, que era el recién salido el presidente que se decía hijo de Kabila, se llegó a firmar contratos con chinos para construir carreteras, hospitales. Un contrato que estaba estimado en unos 9.000 millones de dólares. En contrapartida, China tenía que sacar minerales del mismo valor. China ha sacado minerales, pero no he visto ni una carretera, ni una autopista, ni una universidad, ni hospitales. ¿Qué ha ocurrido? Exactamente, Kabila ha vendido materias primas, ha sacado dinero, pero ha invertido en Ruanda y otros países, no en Congo. Así que trabajaba por Ruanda. Hoy se pregunta, pero hemos perdido minerales de valor de 9.000 millones para carreteras, hospitales. ¿Y dónde están esto?
Es increíble. Y el mismo Kabila apoya la rebelión y quiere volver al poder. ¿Cree que los congolesas son tontos o qué? Después de 18 años de poder, no has hecho nada y quieres volver. ¿Quién lo va a aceptar? Y todo eso porque le empujan. Le empujan en Ruanda, Uganda, Francia. Pero eso no se va a conseguir. Porque el pueblo ya ha abierto los ojos y sabe lo que hay. Eso es. Fem una altra pregunta per aquí. La China controla prácticamente la obra pública de la mayoría de los países Africanos. Sí. Era vostè. Los hay que trabajan bien, hay que reconocer. Todos los chinos no son malos, los hay que firman acuerdos y cumplen. Pero los hay también que trabajan en clandestinidad para sacar minerales sin decir que... Pero ahí te vas en una selva, vas a encontrar chinos ahí, no sabes qué están haciendo. Viven como los autóctonos, han construido también casitas, viven ahí. Pero tú has venido aquí en Congo para invertir, no para vivir al lado de un río. Todo es para sacar diamantes y llevar a China. Eso es. Hacemos otra pregunta por aquí. Sí, hola. Bueno, le felicito por la conferencia, me ha gustado mucho. Mi pregunta es un poco si no será esta zona, puesto que los americanos entrarán a controlar lo que dejan los ingleses y los franceses, una zona postcolonial que no llegará a ser como un protectorado de ellos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que ya se ha hablado un poco de China, pero ¿cuál es el papel de Rusia, que sí que está bastante implantado en la zona del Sáhel? Parece ser que aquí no tiene ningún papel, ¿no? Sí. Es verdad, el mundo vive dividido. Estas potencias extranjeras a veces se entienden. Pueden estar enfrentados, pero siempre hay una solidaridad subyacente. ¿Qué quiero decir por ahí? Bélgica es la antigua potencia colonizadora, pero al lado de Estados Unidos que quiere toser y gritar, ¿qué va a hacer Bélgica? Se arrodilla y, oye, no quiero problemas. Vale, vamos a entender, vamos a ver lo que podemos hacer. Es lo que está pasando. Le han dejado años y años para arreglar el problema, no lo han arreglado. La opinión no está a su favor. Eres una antigua potencia colonizadora, tu colonia está agredida, ¿qué has hecho? Y viene otra potencia para calmarlo. No, yo soy el que había colonizado. No, ese lenguaje no pega. Y de modo que se han dado cuenta que no, hay que aceptar la gestión de esta crisis por Estados Unidos. Y luego está Francia al lado. Bélgica aceptaría que esto se termine para recuperar sus antiguos privilegios, porque es Francia ahora que está aprovechando. La Bélgica está perdiendo. Así que, lógicamente, de forma racional, Bélgica aceptaría que Estados Unidos entra para calmar la situación y él vuelve a ser el colonizador favorecido de la antigua colonia y tener sus privilegios, porque ahora es Francia que le está asfixiando. Es así. En cuanto a Rusia, sí es verdad que Rusia está ocupando en muchos países de África, Mali, en Burkina Faso, en Níger, exactamente por la culpa de Francia. Francia ha perdido mucho espacio suyo en África, porque hemos descubierto que está jugando unas malas jugadas. Hablando de Mali, Mali ha tenido el mismo problema que tenemos, una rebelión en el norte. El norte que es una zona de mucho yacimiento de oro. Es ahí donde había la rebelión de los Tuareg. Francia viene, no, voy a ayudaros a eliminar esta rebelión. Ocurre que es Francia que estaba apoyando la rebelión para sacar oro de ahí. Y cuando descubre esto el gobierno de Mali, dice que no, tú tienes que sacar todas tus bases militares e irte de aquí. Quería inflar, llegaron a firmar acuerdo con Rusia, y Rusia amenazó y Francia ha salido. Y Rusia está ahí. Y las cosas parecen cambiar. Hay ahora paz, igual que en Burkina Faso. Así que Rusia va también avanzando, lo cual apoya el argumento que he dicho hace poco, que si viene Estados Unidos, no es que porque le gusta Congo, quiera a los congoleños, no, es enfrentamiento geopolítico, dicho de otra manera. Va avanzando a China, va avanzando a Rusia, dice, ¿por qué yo estoy aquí brazos cruzados? Tengo también que ganar terreno en esta parte de África. Por eso viene también a Congo para implantarse y bloquear el avance de estos dos países asiáticos, China y Rusia.
Pero Rusia está ahí. Y Congo ha querido, antes de ir a Estados Unidos, establecer relaciones con China y Rusia. Pero descubre que China está apoyando a Ruanda de forma muy discreta. Por eso se ha ido a Estados Unidos. Es una guerra de un conflicto geopolítico, dicho de otra manera. ¿Cuál es el mejor aliado? Es este. Y te vas. En relaciones internacionales se llama el realismo defensivo. Hay un realismo ofensivo, es como el que quiere la paz, prepara la guerra. Yo compro armas para que si me atacan, voy a responder. Ese es un realismo ofensivo. Pero aparte de eso hay un realismo defensivo. Significa yo comprar armas me genera gastos que puedo utilizar para construir hospitales, para cosas sociales. En lugar de comprar armas, me busco un protector, un hermano mayor que me puede defender. Es lo que está diciendo Congo. Busca a Estados Unidos siguiendo el modelo de Estados Unidos con Corea del Sur. Corea del Sur es Estados Unidos, dicho de otra manera. Yo he estado en Seúl, pero Seúl es Nueva York. Igual que Nueva York, tienen bases militares ahí, pero es un país desarrollado. Corea, que ha sido en 60, Corea estaba detrás de Congo. Pero ahora no podemos compararnos con Corea del Sur, porque las inversiones en Corea son americanas. El Samsung, el LG, son productos de capitales americanos. Ese es el modelo que queremos, que vengan, que invierten, dando trabajo a la gente, garantizando la seguridad. Es esto, que se llevan lo que pueden llevar, que guardemos también lo que podemos guardar, pero siempre y cuando haya la paz, la prosperidad del pueblo congoleño. Eso es lo que queremos. Así que Estados Unidos viene para bloquear el avance también de Rusia, que quería llegar, porque el presidente ya ha visitado a Putin, ha ido a ver a Jinping, pero ha descubierto que detrás no hay cosas transparentes. Mejor, como Estados Unidos ha sido siempre el aliado de Congo, tradicional de Congo, desde los años 60, cuando el país llega a ser independiente, es un país capitalista, dicho de otra manera, ha vuelto a aliarse con su antiguo amigo capitalista para ver cómo trabajar juntos. En lugar de ir, es verdad que se ha terminado la Guerra Fría, cayó el muro de Berlín, pero estos eran comunistas, no les conocemos bien, mejor, ¿cómo se suele decir en francés? Mejor, exactamente, mejor trabajar que un diablo conocido que un nuevo que viene, no sabe ni lo que va a hacer. Es lo que está haciendo Congo. Eso es. ¿Alguna pregunta per allà? Sí. Sí, usted ha dicho que la Unión Europea suministra como 51 millones al año A Ruanda. a Ruanda. Sí. Quería saber una cosa sobre los contratos de armas que compra Ruanda. Sí. ¿Están esencialmente con países de Europa o otros países? ¿Con Francia? ¿Se sabe más o menos con Francia qué tipo de empresa vende? ¿Tipo Dassault? No sé. Ruanda no compra armas. Ah, vale. No compra, le dan armas. En cambio, él da coltán y le dan dinero y armas para seguir manteniendo estos pozos de minerales bajo su control y en beneficio de estos países que le dan armas. No compra. Es Francia, dicho de otra manera, que le da armas. ¿Quién da las armas? ¿El Estado de manera pública? El Estado. Él dice bien el Estado, que acaba de convocar una conferencia el día 30 sobre ayuda humanitaria en la región de Grandes Lagos. ¿Pero qué ayuda humanitaria? Tenemos un problema. ¿Para qué? Hay muchos refugiados, lo sabemos. Y luego cuando das dinero a los refugiados, construyen casas y la guerra sigue. ¿Se va a generar otros refugiados? No tiene sentido. Es Francia de forma pública, pero públicamente. Nos fabrica dirigentes para que ellos quieren para seguir dominando. Y sobre todo que han pedido Mali, han pedido Níger, han pedido Guinea, han pedido Burkina Faso. Hay que buscar nuevos pozos de minerales, de riqueza, para mantener su economía viviendo, si no es problema. Además, ahora empieza a tener problemas Francia. ¿De Congo? Exactamente. Exactamente.
Eso es. Vosotros os dais cuenta, estamos haciendo campaña, estamos en un periodo de campaña electoral, hay candidatos, pero Francia busca un candidato suyo, que fue Premio Nobel de Paz hace 2 o 3 años, y lo quiere imponer. Pero, ¿qué vienes a hacer aquí tú? Y le han construido un instituto en París, con su nombre. A este candidato congoleño, con un instituto con su nombre allí. Solo esto para jugar sobre el espíritu de Congo. Es un hombre muy conocido, le invitaron a la Unión Europea, hizo un discurso sobre la ayuda humanitaria. Todo esto para crear en congoleño la idea de que es un hombre importante, hay que brindarle el apoyo. Pero ya los congoleños han comprendido el juego, ya no quieren la jugada, no quieren. Buscan gente que defienden la soberanía del país, no los que vienen para intereses extranjeros. Los hay. La lista de candidatos que están por Francia o por Estados Unidos, los hay y lo conocemos. Siempre que se presenta, no lo quieren. Puede ser un hombre inteligente, un hombre que tiene, pero cuando vas a acompañar la etiqueta de que quieres vender el país fuera, no te aceptan. Es así. Es así. Alguna pregunta més? Sí? Hola, buenas tardes. Buenas en primer tardes. lugar, gracias Sí. por sus explicaciones. Sí. En segundo lugar, quería decirle una cosa. Las guerras en el Congo existen desde el día siguiente a su independencia. Me permito recordar, que usted no ha dicho ni una sola palabra, el intento de independencia de Katanga por parte de Patricio Lumumba y reprimido por el presidente Mobutu Sese Seko. Aquello fue lo mismo que ahora. Y en segundo lugar, tampoco ha mencionado usted en ningún momento la corrupción existente en los gobernantes de la mayoría de los países de África, que son los verdaderos culpables de todo lo que está pasando en África. Muchas gracias. Sí, sí. Le agradezco mucho para esta pregunta. Es un problema serio y es verdad. Empiezo por la corrupción. Yo a veces, yo llevo 40 años aquí, de modo que la cultura que tengo es la vuestra más que la mía, porque toda mi infancia, bueno, adolescencia, la he pasado aquí. Cuando vine a hacer mi tesis de doctorado en Complutense y también en la escuela diplomática, aprendí muchas cosas. Aquí también hay corrupción, es verdad, hay, pero comparada con la nuestra, no hay común medidas, es increíble. Lo que fastidia es que el que ha robado el dinero del Estado no le castigan, es esa impunidad que hace que el país no avance. Es verdad, tenemos que echar la responsabilidad a las injerencias extranjeras, pero tenemos también una parte de responsabilidad. Porque al ser un país que tiene mucho dinero, aparte de la guerra podríamos haber avanzado al menos 3, 4, 5 pasos. Pero no avanzamos porque todo el dinero que genera el país se reparte dentro de la clase política. Y eso, cuando el que te dirige, tendrás que ha llevado $300 millones, solo él. Y tú estás en la administración teniendo también algo que te puede dar $100. Y si él ha llevado 300, porque yo no voy a tomar 100. Ese es el problema que tenemos. Pero si hubiera habido el castigo, eso va a corregir a todos. Dicho de otra manera, el mejor ejemplo tiene que venir de arriba. Castigar. Castigar, y el que está abajo tendrá miedo. Pero si el que está arriba roba, el que está abajo es muy difícil. Mucho dinero desaparece en la corrupción. Además, había un estudio, decían que cada año Congo pierde $20 mil millones en la corrupción, 20 mil millones de dinero del Estado. Si te enteras, como el caso del presidente Kabila, pide al gobernador del Banco Central que necesito 300 millones porque hay un problema que ese se lo lleva. Y tú estás ahí, director de una empresa importante, como Iberdrola, ves la caja, él acaba de llevarse 300 millones, ¿y por qué no puedo tomar yo estos 20 millones que están aquí? Aunque me arrestan, mi familia va a vivir bien, yo estaré en la cárcel. Muchos lo hacen. Roba da a esa familia que sale fuera a vivir a Canadá, Estados Unidos, él está en la cárcel,
Y como es un circuito bien entretenido, los que están fuera, porque cuando roban no come, hay que decirlo, solo. Reparte también una parte aquí, ahí, a los jueces, una vez que están en la cárcel, al año, amnistía, sale, pero ha robado ya 20 millones. Esa es el problema que tiene Congo. Tenemos que luchar mucho en contra de este problema. Pero no es solo Congo, casi muchos países africanos, no es solo Congo. De Katanga, injerencia extranjera. Katanga es una de las provincias más ricas del Congo, aparte del este. Katanga está ahí, donde vivo yo, en Lubumbashi, exactamente toda esta zona. Es el Gran Katanga, donde hay cobre, cobalto, estaño, manganeso, uranio de Shinkolobo, que fue utilizado exactamente en la Segunda Guerra Mundial. Bélgica, cuando nos da la independencia, se da cuenta que está perdiendo. Hizo firmar un acuerdo de independencia político, pero no económico. De modo que cuando los nuevos gobernantes llegan al poder, se dan cuenta que no controlaba nada de economía. Toda la economía estaba bajo control desde Bruselas. Las grandes empresas eran belgas y los capitales que generaban mandaba a Bélgica. ¿Pero eso qué es? Somos un país independiente, generamos riqueza, la riqueza tiene que quedarse aquí. Hubo serios problemas, de modo que quisieron apartar Katanga de Congo, es lo que usted ha querido decir. Y Lumumba luchó mucho para este problema. Es lo que decía que la balcanización del Congo, la desintegración, viene desde hace tiempo, no es solo ahora con Ruanda. Han hecho todo para intentar explotar este país, que explote en partes, pequeñitos trozos, creando pequeñitas repúblicas, pero no logran. Así que Bélgica intentó jugar un papel nefasto para dividir Katanga, quitar Katanga del Congo, intentando apoyar al líder katangués Tshombe, Moïse Tshombe. Eso hizo que el primer ministro Lumumba, del que he hablado ahora, que se fue a la conferencia de Berlín, fue asesinado. Lo mataron, porque él no quería ese asunto, lo mataron. Pero como le he dicho, los congoleños no quieren que el Congo se divide. Hubo entonces negociaciones, Mobutu se fue a Bruselas para intentar negociar. Muchas cosas han cambiado, pero a veces cambian con lentitud. Lo voy a explicar cogiendo un ejemplo. Congo produce cobre. El proceso ha cambiado porque se ha modernizado la tecnología. Antes era la tecnología de lingotes. Se crea lingotes que tienen impurezas. Hay que volver a refinar para tener el cobre en 99,9% puro. Pero ahora el sistema de cátodo se pone en grandes vasos, líquido y el ácido, todo el cobre va debajo, es ya limpio, el sistema de cátodo. Cuando tenemos el sistema que está ahora en Congo, pero cuando tenemos el sistema de lingotes, todos los lingotes que produce el Congo iban a Bruselas para ser refinados ahí. Y como lo he dicho, no es solo, los lingotes no vienen solo del cobre, ahí dentro hay germanio, hay plata, hay oro. Todos estos otros productos eran para Bélgica. No, Bélgica no declaraba que hemos tenido tal por ciento de oro, tal por ciento de plata, tal por ciento de germanio, no. Declara solo el cobre. Entonces Mobutu dijo que no puede ser así. No puede ser así. Hubo serios problemas. De ahí la guerra de Katanga, de Kolwezi, esas cosas. Pero se llegó a un acuerdo, Mobutu nacionalizó la empresa de cobre. Estuvimos muy asfixiados. Es lo que digo de la ética. La campaña que hizo Bruselas aquí, dentro de la Unión de la Comunidad Europea, era todavía la Comunidad Europea, que sí, vais a vender vuestro cobre, que no aceptáis refinar aquí, pero vamos a ver quién os va a vender. Se hizo campaña aquí. Congo ya no vendía cobre. Su cobre no estaba vendido. Es Chile que aprovechaba, Indonesia que aprovechaba, porque producen también cobre, son países productores de cobre. Habían boicoteado el cobre de Congo. Todo esto para obligar a Bruselas, a Congo, a aceptar que los lingotes siguen enviados a Bruselas, a Oboken, que es la región que los refinaba. Y se volvió a hacer esto. Así, ¿dónde está la ética? Es esto, pero se ha comportado bien, se ha intentado contener la crisis, Congo no ha sido dividido, la secesión que quería hacer Katanga no se ha logrado y Congo sigue
siendo lo que es hoy el territorio de 2.300.400.000 kilómetros cuadrados. Eso es. Una altra pregunta. No sé si te lo sabré decir bien. ¿Cómo podemos entender el flujo de personas humanas procedentes de África, el resultado de todo lo que has explicado? Sí, exactamente. Y es en parte, no del todo, en parte. Yo pienso, es como ustedes, no se vive mejor que en sus tierras. No hay otro sitio donde se puede vivir mejor. Pero se podría vivir mejor cuando también ahí se satisface a todas las necesidades. Sí tenéis carreteras, tenéis hospitales con materias, infraestructura requeridas, buenas escuelas, buenas universidades. ¿Quién va a pensar a ir fuera? Ese es el problema. Si vienen aquí, es porque esto falta ahí. Y con la campaña que se hace, televisiones, películas, se ve una buena ciudad, Barcelona, Girona, ¿qué pinto yo aquí? He hecho estudios, he terminado, no tengo buen trabajo, me voy ahí. Es eso. Pero si estudias, tienes tu sueldo bien, estás enfermo, vas a un hospital, estás bien cuidado, tus hijos estudian en la escuela, ¿qué razón vas a tener para ir fuera? No tiene sentido. Eso es lo que hay. Así que yo pienso que si no hay guerras en África, si se intenta trabajar por la prosperidad de los africanos, aprovechando sus riquezas, también compartiendo con los demás, porque la cooperación es una política de interdependencia hoy. Yo no veo muchos africanos venir aquí. Seguro que habrá otros que van a venir por otros motivos, pero no tanto como vienen. No creo. Muchos se quedarán ahí, en sus tierras, porque tienen su trabajo, vive bien, come bien, ¿y qué vienen a hacer aquí? Vienen porque buscan cambiar la vida, satisfacer a sus necesidades. Yo estoy ahí parado, no tengo nada. A ver si puedo encontrar, aunque un trabajo de agricultura por ahí, que me pueden pagar algo para enviar a mi familia. Es lo que hay. Si no, no veo yo africanos venir aquí. No los veo venir aquí. Es lo que puedo decir. Además, puedo añadir algo. Si intentáis ver los que vienen aquí, se apoya mi argumento. ¿Quiénes son los que vienen? ¿Dónde hay guerras? No vas a ver aquí, ni en París, ni en España, en Londres, podemos decir, sudafricanos. No vienen. Porque en su país, Sudáfrica es uno de los países más avanzados de África. Llegas a Sudáfrica, os puedo decir, yo he estado ahí casi 3 meses, hay partes, te preguntas si estás en África, que no has visto en Europa. Visitando, por ejemplo, la ciudad de Sun City, que está a la frontera con Botswana, pero yo me preguntaba, ¿es un paraíso? ¿Se come bien? ¿Se respira bien? ¿Todo limpio? Por eso muchos sudafricanos no salen, porque tienen todo ahí. Los que salen son los que tienen países involucrados en las guerras, con la pobreza y esas cosas. Ese es un argumento que puedo utilizar. Viviendo bien no los vas a ver aquí, a no ser que esté invitado para un trabajo, sí. Lo vas a ver, sudafricano, pero que vive bien, porque está ahí con su trabajo. Pero que viene aquí como inmigrante pobre de Sudáfrica no hay, porque en su país tiene ya casi todo. Eso es lo que puedo decir. Bueno, mi pregunta, la región del este Sí. Es la región de los gorilas, de las grandes selvas. Eso es. Trump es un escéptico del cambio climático y demás. Sí. ¿No os da miedo que si es Estados Unidos quien controla las extracciones acabe arrasando toda la zona? Porque ya ahora se está diezmando la población de los gorilas con los enfrentamientos del M23 con los demás. Entiendo. Mira, el asunto del cambio climático hay que enfocarlo desde distintos ángulos. Cuando se habla de la región de gorilas se ve los parques nacionales, la naturaleza pura, la verdura. El Congo tiene esto, tiene grandes parques con esto. Es una de las dimensiones del medio ambiente. Ahí no veo Trump involucrarse. Lo que
Trump donde ¿cómo decir? Se pone en contra es en cuanto a la industria. Industrias que polúan, se dice, que contaminan. Es ahí donde tenemos el problema. Medio ambiente no es solo verdura, es también contaminar. Se habla de contaminar con la emisión de gases de dióxido de carbono que crean la capa de ozono y esas cosas. Entonces, ellos han desarrollado con este tipo de industrias. Hay que cambiar para no seguir contaminando. Es ahí donde se opone, porque cambiando va a reducir la productividad industrial de Estados Unidos. Esta transición de cambiar industrias, ir por industrias que no contaminen, para Trump no, es un problema serio. Por eso se opone también China. Estos países nuevos industriales o antiguos industriales que han utilizado una antigua tecnología se oponen al cambio climático porque dicen el cambiar nos cuesta mucho. Así que Trump en África, con esta actitud, no tiene nada que ver con los parques nacionales para decir que no, yo no quiero, no, al contrario, quiero que lo voy a apoyar. Son zonas naturales de vegetación, de selva, y hay que mantenerlos. Pero industria se puede construir al lado, mantener al lado si las existen ya, contaminando. Él quiere seguir con su modelo de contaminación, se opone a todas estas negociaciones en contra de la transición ecológica. Exactamente. Exactamente. Pero él se acoge a la firma de los acuerdos de París y se lo tiene que tragar, por mucho ruido que haga. O sea, no puede ir en contra de... Lo hace ruido... Para destacarse. Pero es un tema político, sí. Pero después la realidad es distinta. O sea, y Congo, además Congo está acogido a los acuerdos de París, participa en las rondas climáticas, sí. y tiene que guardar no solo el decoro, sino que hay una legislación internacional supranacional por encima de Estados Unidos y por encima de España. Sí. O sea, firmada por 192 países y tiene que cumplirla, o sea, no se la puede saltar. A ver, un momento, hablad por el micro porque allá atrás a lo mejor no se oyen. Pero si para conseguir una mayor extracción de los minerales que Estados Unidos quiere tiene que destrozar la selva, le va a importar tres pitos. Ese es la un tema selva, los gorilas y todo. Ahora entiendo su preocupación. ¿Dónde están las selvas? Por debajo hay petróleo. Mucho petróleo, sobre todo en el Parque Virunga. Ha habido intentos, no solo de Estados Unidos, de muchas empresas suizas, para desplazar, quitar el parque, para eso se ha opuesto. ¿Qué quiero decir? Es verdad que se puede explotar el petróleo, pero en unas partes donde se puede hacer. Si dentro de estos yacimientos hay una zona que suministra oxígeno a todo el mundo, ¿por qué quitar para el petróleo? No tiene sentido. Dicho de otra manera, el petróleo no está solo ahí, lo hay también en otras partes. Hay que ir en esas partes donde está, que no hace daño a la humanidad, al mundo, y dejar la selva donde está el petróleo y no tocarla. Eso es lo que quiero decir. Y ya veo la pregunta. No se puede desplazar, no se puede. No es hoy que se ha hablado hace años y años, haciendo presión sobre el gobierno para quitar el petróleo chileno. Si ya el gobierno se opone para cortar árboles, bueno, accede de cortar árboles, le dicen que no. Mira la contradicción que hay. Congo tiene una selva importante con muchos tipos de árboles, bubinga, iroko, huengue, la madera blanca que explota China. Congo corta. Y los occidentales dicen, no hay que cortar. No hay que cortar. ¿Por qué? Esto nos suministra oxígeno, ¿por qué cuando cortas? Bien. Pero cuando hay petróleo debajo, cortamos ahí porque hay petróleo. Pero es una contradicción. Este principio de no cortar que decís aquí, donde no hay petróleo, ¿por qué no lo aplicáis donde hay petróleo? Es una contradicción. Como ahí no toco yo. Los árboles en el parque deben quedarse. Donde hay gorilas, donde hay okapi, donde hay leones, deben quedarse. Yo corto aquí. Vale, pero cortas, estás quitando el oxígeno.
vale, pero en compensación, ¿qué hacemos? Están ahí las negociaciones. Si el árbol me da dinero, yo tengo que cortarlo. Pero si vosotros decís que no hay que cortar, me tenéis que compensar, porque yo vivo de esto. Es ahí donde hay negociaciones. Y había promesas que se va a intentar ingresar tanto al año para no cortar. Todavía no se ha cumplido y estamos esperando. Estamos esperando. Eso es. ¿Alguna pregunta más? Voy a hacer yo una. Sí. Bueno, el otro día cuando presenté el ciclo de conferencias puse un corte tuyo en Intereconomía en el que explicabas que el propio ejército congoleño son ruandeses, ¿no? Sí, sí. Entonces, siendo de alguna forma tan débil el Congo a nivel pues, militar, ¿realmente creéis que Estados Unidos no podría de alguna forma, ocupo el Congo, me quedo con todo porque a mí me interesa para mis empresas de Silicon Valley, para mi industria armamentística, etcétera, y lo gestiono yo como si fuera mío? ¿No teméis que este tipo de ocupación se pudiera llegar a dar si no, ellos no consiguen lo que quieren mediante sus acuerdos comerciales, etcétera, que no pudieran llegar a un tipo de ocupación militar y de alguna forma quedarse el Congo para ellos sin más? No creo que lleguemos a esta situación. Yo estoy convencido que no se puede llegar a esta situación. O sea, entiendo que Francia y todos estos estarían en contra y habría una Eso es lo que he guerra o dicho. algo, ¿no? El mundo de hoy es el mundo de la razón del más fuerte. El más fuerte es el que impone su ley. El mundo de Estados Unidos sabemos lo que vale. Y es una cosa, uno de los principios, otro es el respeto de la soberanía de cada Estado. No puede venir a sentarse y decir que yo he ocupado aquí. No. Todo se hace bajo acuerdos. Porque si lo hace de esa manera, va a tener problemas. Lo hemos visto aquí en la guerra de Irak, cuando intentaron llevar a cabo sus políticas, el mundo se puso de pie. Eso que es el unilateralismo, esto no nos gusta. El mundo tiene que colaborar. Y no puedes venir porque eres más fuerte, te impones, aceptamos tu potencia, tu fuerza, pero siempre hay que hacerlo con ética y esas cosas. No creo que se viene para imponer. Además, se ve, hay gestos que dejan ver que no viene para esto. Porque si fuera para esto, hubiera ya intervenido en Congo. Pero dice a Congo, no, tienes que limpiar tú, que el Ruanda salga antes de que yo firme los contratos de cooperación. Si no, si hubiera dicho yo tengo armas, voy a atacar a Ruanda y eso, lo hubiera hecho. Y ocupar Congo y decir, oye, ¿cómo os he salvado yo? Y yo me pongo aquí, lo hubiera hecho. Pero no, ¿por qué no lo hace? Porque respecta también en parte los principios de derecho internacional. Y Ruanda, has dicho algo que me había olvidado decir, cuando Kabila estaba en poder, llegó a inyectar en el ejército casi 300 generales ruandeses, como generales del ejército congoleño. Así que llevan todos los secretos sobre la seguridad del país. De modo que cuando han querido hacer la guerra, tenía confianza en estos que van a traicionar el país y llegaremos a Kinshasa fácilmente para quitar al presidente, colocar un congoleño que es de nuestra obediencia. Y estamos descubriendo esto. Se está limpiando el ejército. Muchos generales que se sienten como dice, apuntados, están huyendo del ejército congoleño, volviendo a Ruanda. Eso significa que es un paso importante. Estamos creando un nuevo ejército. Por eso estamos ya intentando un poco oponer la resistencia. Antes Ruanda se marchaba como si fuera en una mantequilla, porque estos generales les dejaban pasar. Estábamos en Congo, acaban de conquistarte el poblado. No tenemos ejército, ¿qué? Porque todos estaban corruptos, si son coloniales, o ruandeses sin saberlo. Yo llego aquí, como somos semejantes, son los negros, me llamo, pues ellos tienen sus nombres que son de Ruanda. Y entiendes el nombre, esto viene del este, como Ruberwa, Rugira, cosas. Cuando entra en Congo, cambia de nombre, ya no se llama Ruguera, se llama Chimpanga. ¿Cómo lo vas a saber tú que es ruandés? Es después de muchas investigaciones que se ha descubierto que hay muchos ruandeses en el ejército congoleño. Y ellos se han dado cuenta, empiezan a huir. Significa que el ejército está subiendo, está haciendo una ascensión para llegar a ser un ejército republicano convincente. Es lo que
pide Trump. Tenéis que crear un buen ejército, sacar fuera esto y firmamos. Eso deja ver que lo entiende también viene. No viene para ocupar, viene para cooperar. Eso es. Alguna altra pregunta? Pues finalitzem aquí. Recordeu que acabarem el cicle, realment s'hauria hagut d'acabar avui, però l'acabarem el dia 11 de novembre amb la conferència de la Palma Llaneza. Muchas gracias, Chimpanga. Ha sido un honor tenerte hoy aquí y os espero el día 11 de noviembre. Muchísimas gracias. Muy bien.